Gracias, muy amable. Todavía se ve pequeño. Sí, ¿quién se ve pequeño? Yo ya puse mi fijo, grande. Entonces, mira tú, si pones tu visualización para que fijes mi pantalla, pues la pantalla al que está hablando. Y así te va a quedar grande todo. ¿Listo? Ya no se ve bien el tablero, ahí ya lo estamos viendo bien. Entonces tenemos, el ejercicio está en el documentico de Word, que ya se los voy a compartir nuevamente y vamos a hacer otro nuevecito que lo van a hacer ustedes. Les voy a hacer un repaso general para que les voy a dar 10 minutitos para que hagan ese que les voy a colocar ustedes ahí y enseguida lo resolvemos todo. Pero vamos solamente a terminar, mirar el concepto de independencia de eventos. Entonces miren ustedes, vamos a comprobar si los eventos reacción favorable y ventas altas son independientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente miramos que el evento F, que son ventas, reacciones favorables, y el evento A, que son ventas altas, sean o tengan o no tengan relación, o sea, si se afectan de alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos, para probar que dos eventos son independientes, yo simplemente calculo su probabilidad conjunta y miro si esa probabilidad es igual al producto de sus marginales. Si esa igualdad se cumple, yo puedo decir que estos dos eventos no se afectan. O sea, que ocurra uno no afecta a la probabilidad de que ocurra el otro. Entonces, miren ustedes, tenemos aquí que la probabilidad de que ocurra F y A al mismo tiempo es 173 sobre 1000. Eso lo tenemos en la tabla de contingencia. Y la probabilidad de que ocurra solo F, o sea, que tengamos reacciones favorables, es la suma de estos tres, ¿cierto? 173 más 88 más 42. Eso nos da 303. Lo multiplico por la probabilidad de A, o sea, que tengamos ventas altas, que son 173 más 101 más 61, ¿sí? Entonces, cuando yo compruebo si esas dos cositas son exactamente iguales, o sea, si está resultado, por eso está el signo de interrogación en la igualdad, porque yo estoy mirando simplemente, voy a mirar si esas dos cositas son iguales. Cuando yo hago esa operación, me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta que este lado me da 0.173. O sea, esta es la probabilidad de que el libro tenga reacciones favorables y ventas altas. ¿Sí? Cuando eso ocurre, esa probabilidad ocurre, entonces estoy diciendo que si eso es igual a 0.303 por 0.335, los eventos son independientes. Pero resulta que no me dio lo mismo, o sea, me dio punto 173 aquí y punto 101 acá. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Yo lo que voy a afirmar simplemente es que los eventos, reacciones favorables y ventas altas se afectan de alguna manera. Miren que no digo cómo, pero sí puedo decir que no son independientes, o sea, que la ocurrencia de este afecta a la ocurrencia de esta. Eso es lo único que yo puedo decir, que cuando dos eventos no son independientes es porque el que ocurra uno afecta al que ocurra el otro. Entonces estoy diciendo que estos dos eventos de alguna manera tienen asociación. No sabemos cómo, pero sí tienen asociación. Entonces, esto es todo lo que nosotros vamos a hacer en un ejercicio de dos variables cualitativas o una sola, o sea, pero básicamente uno siempre tiene dos. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre, ese fue el resumencito que hicimos al final, ¿cierto? Vamos a calcular probabilidades marginales. Vamos a calcular probabilidades conjuntas. Vamos a calcular probabilidades de complemento. Vamos a calcular probabilidades de suma, que en este caso es la unión, ¿cierto? Esta conjunta es la intersección. Este es el complemento. Esta es la marginal. ¿Qué más tenemos para calcular? Vamos a calcular probabilidades condicionales, ¿sí? Condicionales. O sea, vamos a decir la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ocurrió un evento B. Y vamos a calcular la independencia de eventos. Esas son digamos, todas las cosas que podemos calcular en un ejercicio de probabilidad.
Entonces, vamos a mirar, les voy a compartir en este momento, como les digo, ustedes van a calcular en el siguiente ejercicio las probabilidades que les propongo. Los voy a dejar 10 minuticos o 5 minuticos, vamos a mirar, yo creo que 10, para que calculen eso y yo lo resuelvo aquí al final, porque ya hoy cerramos todo el tema de probabilidad. Entonces, vamos a compartir este ejercicio que tenemos aquí en alguna parte, ¿cierto? Lo vamos a compartir con ustedes. Mírenlo acá. Entonces, este ejercicio sí lo están viendo, ¿cierto? Yo voy a quitar el video porque ya no necesitamos ver el video, solo necesitamos ver el archivo. Entonces, miren ustedes, tenemos un ejercicio donde estamos hablando de que se hizo a la población universitaria, que son 107 personas, esa fue nuestra muestra. A esas 107 personas, nosotros les preguntamos cuál es el buscador que más utilizan al momento de entrar a Internet. Entonces, ¿qué vimos? Que tuvimos 3 respuestas en el buscador, que son Google, Yahoo y Ask. Y tenemos que la población universitaria la dividimos entre administrativos, estudiantes y profesores. Estamos, como les digo, conformados por una muestra de 107 estudiantes. ¿Listo? 107 personas de la universidad. Entonces tenemos lo siguiente, administrativos son 17, estudiantes son 44 y profesores son 46. 33 prefieren Google, 34 Yahoo y 40 Ask. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos toda la información, esta es una variable cualitativa, nominal, porque son administrativos, estudiantes o profesores, y esta es una variable cualitativa también nominal, porque simplemente hace alusión al buscador. Entonces no hay una jerarquía ni en buscador ni en población universitaria. Entonces la tabla que tenemos allí cumple con la condición de ser una tabla de contingencia. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede entonces con esta tablita de contingencia de estas dos variables? Vemos lo siguiente, mire, un profesor puede ser administrativo al mismo tiempo en la vida real. Yo puedo utilizar Google y Ask en la vida real, ¿sí? Al mismo tiempo. Pero según esta tablita, yo, si hago parte de esta muestra, solamente me voy a ubicar en una de estas dos. O sea, o soy administrativo o soy profesor, pero no puedo ser administrativo y profesor. O prefiero Google o prefiero Ask, pero no puedo preferir los dos. O sea que ahí tenemos eventos excluyentes, ¿cierto? O sea, no tienen intersección, aunque en la vida real eso sí puede suceder. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes miren acá que son los motores de búsqueda usados por la comunidad universitaria. O sea, este es nuestro experimento. Motores de búsqueda usados por la comunidad universitaria. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues el espacio muestral está conformado por estos resultados. 3 de Google administrativos, 8 Yahoo administrativos y 6 Ask administrativos. 20 estudiantes Google, 10 estudiantes Yahoo, 14 estudiantes Ask. 10 profesores Google, 16 profesores Yahoo, 20 profesores Ask. Significa que nosotros tenemos 6 eventos. El evento A, ser administrativo, el evento E, ser estudiante, el evento P, ser profesor. El evento G, preferir Google, el evento Y, preferir Yahoo. Y aquí en Ask, como ya existe un evento A, pues a este le colocamos el evento K. Listo, o sea, eso todos ustedes lo van a escribir y lo van a hacer en este momento en su papelillo. Entonces, ¿ahora qué? Ustedes van a calcular todas las probabilidades marginales, todas las conjuntas, 2 condicionales, 2 uniones, 2 complementos y vamos a comprobar si 2 eventos cualquiera son independientes. O sea, lo que acabamos de ver en el tablero. Entonces, como les digo, voy a dejar de grabar un momentito, ustedes van a intentar hacer el ejercicio y una vez que hagan una de cada unita para que enseguida, en 10 minutitos, que ustedes estén allí, vamos a comprobar o vamos a mirar si entendieron bien, si tienen alguna duda y si les quedó claro, porque acuérdense que hoy ya cerramos la parte de probabilidad y vamos a empezar el jueves con el teorema de Bayes y ya la otra semana con las probabilidades de las variables cuantitativas. Entonces me voy a quedar en silencio,
Voy a pausar la grabación y vamos a continuar entonces. Vamos a compartir la pantalla. Estábamos viendo entonces el siguiente ejemplo. Para nosotros pues calcular, se me perdió, ya lo encontré. Para poder entonces nosotros hacer el cálculo de lo que necesitamos. O sea, ahí creo que me están viendo a mí y están viendo el tablerito y el archivo. Entonces vamos a mirar que nosotros aquí tenemos entonces, ya habíamos definido el experimento, el espacio muestral y los eventos. Entonces vamos a calcular las probabilidades marginales. Entonces, a ver, miremos acá, ustedes me van a decir, ahí, yo me veo chirriquitiquitiquitica, ¿sí? Vamos, voy a dejar de compartir y ustedes me van a ayudar. Listo, entonces empecemos. La primera probabilidad marginal, ¿cuál es? Entonces, la primera probabilidad marginal, yo voy a ver si soy capaz de hacer una cosita aquí con lo mío para poder ver todas dos. Lo primero será, yo poder ver aquí la información. ¿Me están viendo ustedes a mí? ¿Qué es lo más importante? Sí, profe. Entonces, yo estoy viendo aquí la información. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos nosotros que tenemos 6 eventos. ¿Cuáles son esos 6 eventos? El evento A, que es ser personal administrativo. El evento E, que es ser estudiante. Y el evento P, que es ser profesor. Y tenemos otros 3 eventos. El evento G, que es preferir Google. El evento Y, que es preferir Yahoo. Y el evento K, porque ya existe una A, que es preferir Ask. O sea, acá tenemos todos esos eventos. Voy a hacer una cosa, voy a colocar acá los totales. O sea, aquí tengo 17, aquí tengo 44, aquí tengo 46, aquí tengo 33, aquí tengo 34 y aquí tengo 40. O sea, tengo 6 eventos con sus respectivas respuestas. Nos faltará después mirar las intersecciones. Pero entonces, si yo quiero calcular las probabilidades marginales, entonces recuerden que las probabilidades marginales sería calcular cada una de estas. Entonces sería la probabilidad de, por ejemplo, que una persona prefiera Yahoo, a que es igual casos favorables sobre casos posibles. Entonces tenemos que Yahoo la prefieren 34 personas. ¿De cuántos? De 107. Entonces 34 dividido 107, vamos a mirar cuánto nos da. Nos da que 34 dividido 107 nos da 0.32. O sea, esto es igual a 0.32. Entonces, la probabilidad de que una persona elegida al azar prefiera el buscador Yahoo es 0.32. Miren que es marginal porque no nos interesa saber si es administrativo, si es estudiante o si es profesor. Esa es una probabilidad marginal. Pero digamos que a mí me interesa saber la probabilidad, esta probabilidad. Entonces, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que a un estudiante le prefiera Google? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que un estudiante prefiera Google, esto es una probabilidad conjunta, porque me interesa que tenga las dos. Entonces, si ustedes tenían ahí, no tienen ahí el cuadrito, tenemos que hay 20 estudiantes, o sea, esos son los casos favorables, 20 estudiantes que prefieren Google. ¿De cuántos? De 107 que tenemos allí. O sea, 20 dividido 107 nos da, ¿cuánto nos da? 20 dividido 107 nos da 0.19. O sea, esto es la probabilidad de que un estudiante prefiera Google es 0.19. Casos favorables sobre casos posibles. Me preguntan una probabilidad condicional. Entonces, cuando yo les recomendaría a ustedes que cuando vayan a hacer una probabilidad condicional, les recomiendo que, a ver qué me están preguntando en el chat y yo estaba perdida.
dice así. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice así que nosotros vamos a mirar lo siguiente. Vamos a decir una probabilidad. ¿Cómo es que vamos a calcular la probabilidad? Entonces escribamos así. Se selecciona un estudiante, no, se selecciona una persona, ¿sí? Se selecciona una persona y es profesor, ¿sí? O sea, ya sabemos que ocurrió algo. ¿Qué es lo que sabemos? Que es profesor. Entonces, ¿ahora qué nos interesa? Nos interesa calcular cuál es la probabilidad que prefiera Yahoo. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Entonces, miren que aquí estamos hablando de una probabilidad condicional, porque miren, ¿qué es lo que ya sabemos? Ya sabemos que es profesor, entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad y dónde va a ir eso? Aquí, ¿cierto? Profesor va aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad ahora que me interesa? Que prefiera Yahoo. Entonces, miren que ahí lo leemos. ¿Cuál es la probabilidad de que prefiera Yahoo dado que es profesor? Entonces, esto es igual a ¿qué? Entonces, vamos a ir al cuadrito. Voy a compartírselo para que lo miremos acá y enseguida volvemos. Miren que decimos, ¿cuál es la probabilidad de es conjunta? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos? Que es profesor. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que como es profesor, ya mi espacio muestral se reduce a 46. ¿Sí? O sea que, ¿qué voy a decir? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos son los casos posibles? 46. Porque yo ya sé que es profesor, o sea, yo ya no tengo ni estudiantes ni administrativos. ¿Y qué me va a ir en el numerador? Entonces, de esos profesores, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa aquellos que prefieren Yahoo. Y entonces, según esto acá, como ya no me queda sino, hay 16. O sea, que mi probabilidad son 16 de 46. O sea, estoy diciendo que la probabilidad de seleccionar de que un profesor prefiera Yahoo es 16 de 46. O sea, si selecciona una persona y es profesor, la probabilidad de que prefiera Yahoo es 16. ¿Eso cuánto nos da? 16 dividido 46 es 0.35. O sea, 0.35 es la probabilidad de que se prefiera Yahoo, dado que tengo la condición de profesor. Acuérdense que ustedes van a hacer otras probabilidades conjuntas, las plantean, o sea, ya tenemos marginal, tenemos conjunta y tenemos condicional. Entonces, ahora que nos dicen, vamos a hacer una probabilidad de la ley de la suma. Entonces, miremos, vamos a preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar? Profe, Dime. me hace el favor y me interpreta el anterior. La condicional. Sí, claro. Sí. O sea, ¿cuánto nos dio? Que ya borré yo. Nos dio punto ¿qué? 30 y, aquí lo tengo, punto 35. Punto 35 es la probabilidad de preferir Yahoo, dado que es un profesor. ¿Sí? Así lo vamos a decir siempre. O sea, si es un profesor, la probabilidad de preferir Yahoo es punto 35. No puedo decir que es al tiempo, ¿sí? No puedo decir que es una probabilidad conjunta, porque esa probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que sea profesor y le guste Yahoo es muy diferente a lo que estamos diciendo. Estoy diciendo, la probabilidad de que le guste Yahoo, dado que es profesor, o sea, que se cumpla esa condición, es 0.35. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Sí? El que calla otorga. Muy bien, con gusto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante o un administrativo? ¿Sí? O sea, estamos hablando la probabilidad de seleccionar uno u otro. O sea, me sirve que se cumplan cualquiera de las dos condiciones. Entonces, ¿cuál es el evento estudiante? El evento estudiante es E, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante O? Entonces, como me están diciendo O, estoy hablando de la ley de la suma. Entonces, cuando yo hablo de la ley de la suma, O es unión, un administrativo es A.
¿Qué me dice ese axioma? Ese axioma me está diciendo que la probabilidad de la ley de la suma es igual a la suma de sus marginales menos la conjunta. Entonces, miremos esto acá. Esto es igual a la probabilidad de que ocurra el evento E más la probabilidad de que ocurra el evento A menos la probabilidad de que ocurra el evento A, E y el evento A al mismo tiempo. Entonces, vamos a ir nuevamente a compartir la tablita para que podamos mirar. Entonces, miren ustedes, ¿qué está pasando? ¿Qué es la probabilidad de E? Entonces, la probabilidad de E es la probabilidad de seleccionar un estudiante. ¿A qué es igual? 44, esto es igual a 44 sobre 107. Casos favorables sobre casos posibles. Más la probabilidad de A, o sea, de un administrativo, volvemos, casos favorables son 17 sobre 107. Pero miren ustedes, menos tendríamos que mirar la intersección. Pero ¿qué sucede? Que lo que les decía ahorita, en este cuadrito no hay estudiantes y administrativos. O sea, no se cumple con la condición al tiempo. Quiere decir que estos dos eventos, ser estudiante y ser administrativo, tienen intersección cero. Por lo tanto, esos dos eventos son excluyentes. ¿Sí? Entonces, miren que eso es lo que se está presentando en esa tablita que yo les decía al principio. No importa que nosotros tengamos que se pueda ser estudiante y administrativo al mismo tiempo. No importa que eso pueda ocurrir. ¿Qué sucede? Que como en nuestra tablita no ocurre, esos dos eventos son excluyentes, por lo tanto esto es cero, entonces la ley de la suma va solo hasta acá. Entonces, ¿a qué es igual esto? 44 más 17, ¿cuánto nos da? 44 más 17 nos da 61. Dividido 107 nos da 0.57. O sea que 0.57 es la probabilidad de seleccionar un estudiante o un administrativo, cualquiera de los dos. Entonces ya aplicamos la ley de la suma, aplicamos la probabilidad conjunta, la probabilidad condicional, la probabilidad marginal. Vamos a calcular o vamos a hacer la probabilidad del complemento. Entonces, digamos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que no prefiera Ask? Sí, o sea, no prefiera Ask. En nuestro caso es muy fácil nosotros sacar el complemento, pero acuérdense, si yo tuviera una lista de 15 buscadores, pues no voy a decir a sumar los otros 14 para mirar quiénes no prefieren Ask. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular o vamos a aplicar el complemento. O sea, están preguntándome la probabilidad de K complemento. ¿Eso es igual a qué? A 1 menos la probabilidad de K. ¿Listo? Entonces aquí no tenemos que irnos a la tablita porque ya sabemos cuál es la probabilidad de K, ¿cierto? O sea, aquí sería 1 menos 40 sobre 107. Ahora me preguntaban que cómo hice eso. Entonces lo voy a hacer, pero no se me enreden. Lo pueden hacer en la calculadora, así. 1 menos, así. 1 menos, abre paréntesis, 40 dividido 107. Pero también lo podemos hacer así. 107 sobre 107 siempre da 1. Y menos 40 sobre 107. Como ya los tengo ambos con el mismo denominador, entonces allí me da 107 menos 40 me da 67 sobre 107. Ahora sí me dio esa probabilidad y me da 0.63. O sea que 0.63 es la probabilidad de no preferir Ask. Sí, o sea que prefiero cualquiera de los otros dos. Vamos a comprobar en este minuto si se corta si dos eventos son independientes. Entonces, digamos que preferir, comprobar, si no lo hacen ustedes, comprobar si los eventos
ser profesor y preferir Google son independientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, simplemente vamos a decir que para yo comprobar esas dos cositas que hago es la probabilidad de eventos ser profesor y preferir Google son independientes. Si esto se hace, me tiene que cumplir que la probabilidad de ser profesor y preferir Google es igual a la probabilidad de ser profesor multiplicado por la probabilidad de Google. Esta probabilidad de P intersectado G, ¿cuánto nos da? P intersectado G, vamos a mirarlo acá en el tablerito. P intersectado G es 10, estamos hablando de 10, esto es 10 sobre 107, vamos a comprobar si es igual a probabilidad de ser profesor es 46 sobre 107 multiplicado por probabilidad de Google es 33 sobre 107. Si esa igualdad se cumple, son independientes. Si no, quiere decir que se afectan de alguna manera. Entonces nos vemos el próximo jueves. Ya saben que esto queda guardadito en el canal. Y si tienen alguna duda, entonces me están contactando. Ustedes hacen esta multiplicación y me cuentan esto. Nos vemos el jueves. Muchas gracias por haber venido. Y espero que hayan entendido todo. ¿Qué, chicos?